Buenas noches, bienvenidos a nuestro webinar. Hoy tenemos la fortuna de contar con un docente de amplia experiencia en el campo de la medicina veterinaria, el doctor Víctor Bermúdez, que es médico veterinario, tiene una maestría, un PhD y un postdoctorado en patología veterinaria y reproducción en la Universidad de Guelph y en la actualidad está participando como profesor especial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego de hacerse profesor titular de la Universidad Central de Venezuela en su escuela de veterinaria. Una persona con amplia experiencia, asesor a nivel nacional e internacional, y contamos con su presencia para el webinar de hoy. Él va a hablar hoy sobre la patofisiología del aborto equino y nos va a contar sus experiencias en el campo de la reproducción equina. Bueno, sin más, los dejo con el doctor Víctor Bermúdez. Gracias por la invitación o la aceptación pues, que me dio la doctora Albert en esta oportunidad de hacer algunos webinars en distintas cosas que puedan colaborar con ustedes. Una de las cosas más interesantes a través de los años sigue siendo los equinos. Hemos andado a caballo posiblemente 4.000, 5.000 o unos cuantos millones de años atrás. Y no hay duda de que el caballo juega un papel importante y los equinos en general dentro de una economía de un país, dentro de la zona de deporte, dentro de la zona de exteriores, donde el caballo, hoy por hoy, es hasta miembro de la familia. Así que bueno, en función de eso me pareció interesante plantearles algo sobre algunos elementos de fisiopatologías que pueden estar asociados a causa de abortos en el equino. Entonces, en ese sentido, vamos a revisar un poco la anatomía de nuevo, cosas que ustedes saben, pero algunos aspectos fisiológicos del aparato reproductor. Hoy por hoy hemos encontrado pues, que hay una oportunidad muy grande dentro de la industria de trasplantes de embriones, lo cual viene andando muchos años atrás. Y eso va a traer consigo una oportunidad de negociaciones internacionales y nacionales dentro de los mismos Estados Unidos que viene desarrollándose en estos últimos años. ¿Okay? Posiblemente hablemos de más de una década y media o 2 décadas donde ya es decir, los embriones es otro tipo de industria, desgasta menos nuestros ejemplares y podemos, es decir, amplificar esa genética tan importante. Por otro lado, hay algunas alternativas en el estudio de estas patologías asociadas a situaciones de aborto en equino. Tomar en cuenta una medicina preventiva, una salud endometrial a través del tiempo para potenciar esas grandes yeguas importantes. Lo cual tenemos que seguirlo discutiendo a través del tiempo por las alternativas terapéuticas que hoy están disponibles. Y luego discutir finalmente las causas de aborto que están asociados en la yegua. Cuando nosotros estudiamos el endometrio, ¿verdad? No lo podemos estudiar aislado. Siempre hay la oportunidad de conocer cómo está el endometrio a través de una endoscopia o a través de una biopsia y conocer cuál es la flora que normalmente la yegua pudiese tener como flora oportunista o como flora o macrobiota, vamos a decir, bacterial, en la cual hay componentes, vamos a decir, bacteriales que pudiesen darnos dolores de cabeza en el sentido de que son algunas cepas bacteriales que van modificando molecularmente a través del tiempo. Y lo que era una coli
del siglo XIX o XVIII, hoy por hoy, en el siglo XXI, es una microbiota uterina de una coli que está altamente avanzada en la parte molecular. Cuando ella le damos antibióticos específicos al endometrio, pues nos damos cuenta que ella es capaz de hacer resistencia. Y en el fenómeno de la resistencia bacterial está el gran secreto de, es decir, mantenerse de una manera expedita en las glándulas endometriales y crear problemas de mortalidad embrionaria precoz. Entonces, esto es lo que ha creado a través de los años alternativas por las cuales nosotros podemos evaluar morfométricamente el endometrio y podemos evaluar microbiológicamente esa microbiota que tiene el endometrio, y de esa manera también podemos estudiar el componente de serpinas, proteínas que forman parte de lo que llamamos pues, la leche uterina, que es altamente importante en el desarrollo del embrión. Podemos, valga decir, categorizar en distintos grados esos cambios, de manera tal que esos cambios tienen, por un lado, un cambio hormonal, donde tenemos un ciclo hormonal que cumple, es decir, unos 20 días, y en ese proceso de ese ciclo hay cambios categóricos dentro de la estructura endometrial, dentro de la estructura ovárica, dentro de la estructura uterina, en este caso el tubo uterino o el oviducto, y también a nivel del cuello, y también a nivel de la vagina. En fin, ¿por qué? Porque vamos teniendo en todos esos trayectos una microbiota muy diferente. Y si ponemos a eso a un lado, le aunamos quizás algunos componentes de orden viral y bacterial oportunista, pues vamos a tener allí un caldo de cultivo siempre que amenaza al endometrio. Entonces, a través de estos procesos, las categorías de una biopsia endometrial, que pues se puede acompañar con una citología endometrial, nos permite ver el componente celular, su madurez, si es consona o no, con la etapa del ciclo estral, ¿ok? Tomando en cuenta que en esos procesos, vamos a decir, las glándulas endometriales, la estructura de las cilias de la zona fimbriada del oviducto, que recibe originalmente al embrión, al óvulo, y ese óvulo se va a encontrar con una población de espermatozoides que van a ser singamia a nivel del istmo, del uterino. Va a haber, es decir, mayor o menor secreción de moco y una actividad ciliar importante con el moco que ayuda a mover en unos 6-7 días después de una singamia del espermatozoide con ese óvulo, la formación de un embrión que ya comienza a llegar entonces sobre el día 6 al endometrio. Y entonces ese embrión comienza a madurar y a moverse a ambos lados de los cuernos uterinos. Y en ese sentido, pues va a ir creando una sensibilización de su superficie con el tejido endometrial glandular. Ese proceso es fundamental para estimular rápidamente el desarrollo de ese embrión a temprana edad, y al día 21 va a estar prácticamente fijo dentro de una zona casi común y frecuente, que sería hacia la zona basal del cuerno uterino, derecho o izquierdo. Y de esa manera ese embrión ya se forma y forma un feto muy temprano, ¿ok?
Al día 35 vamos a tener ya un individuo que podemos reconocer que tiene forma de un caballito. Entonces, esa diferenciación va a ser muy importante. Y esa es la etapa más crítica del proceso inicial de una gestación feliz. Más, sin embargo, en esa es la etapa más importante en donde concurren los problemas de reabsorción embrionaria o pérdida embrionaria. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que recordar que la superficie endometrial puede tener una cantidad de injurias en el tiempo. ¿Okay? Y por eso tomamos en cuenta lo importante que es la biopsia y la citología, que nada lo podrá suplir, nada lo va a poder suplir. Lo único que vamos a poder ver, que es lo que hacemos con endoscopia, entrar en ese endometrio y revisar cómo está esa característica. Vamos a ver que un endometrio en una fase estral, es decir, donde los niveles de progesterona en una etapa temprana de gestación y los niveles de estrógeno han preparado previamente el endometrio a través de la formación de, es decir, de que estas glándulas que estoy aquí señalando, estas glándulas endometriales, van a tener distintos contornos con poca luz. Estamos viendo bien redonda o bien alargada. Estamos viendo un epitelio cilíndrico que es muy importante, mucoso, mucoproductor, que es fundamental para la alimentación del embrión. De manera tal que en este caso nosotros vamos a tener en una fase estrogénica un epitelio cilíndrico con unas glándulas con poca luz pero muy denso. En este caso, la formación de estas estructuras que las pueden ver acá, círculo. Estamos viendo glándulas endometriales, ¿ok? Y están en una fase de crecimiento activo porque está en fase estrogénica el endometrio, de manera tal que es un buen momento en el cual nosotros hacemos la biopsia, el cuello está dilatado, el cuello uterino, y entonces podemos nosotros de alguna manera entonces evaluar rápidamente cómo está esto. Uno de los aspectos importantes desde el punto de vista microscópico, claro está, es el que estamos viendo en la superficie epitelial, que es cilíndrico, pseudoestratificado y ciliado. Es decir, estamos viendo que allí hay la superficie endometrial. Debajo de esta zona, vamos a ver justamente en esta zona una base de un corion que no debe ser muy grueso desde el punto de vista de tejido fibroconectivo a este nivel. Y es un estrato que soporta el epitelio. Pero, ¿qué pasa? Que en estas zonas puede haber migración de neutrófilos, migración de bacterias que tienden a venir hacia esta zona. Y esta zona de ese corion subepitelial va a ser una zona de retos del sistema inmune, estos retos de actividad fagocítica del corion, donde se sustenta el tejido conectivo muy laxo, no es denso, pero ahí llegan entonces neutrófilos que están viniendo de la circulación general y esos neutrófilos juegan un papel importante en fagocitosis de bacterias y a su vez en el proceso de contención de agresiones al endometrio. Y asimismo, vamos a decir, las glándulas endometriales que están produciendo moco no están en una fase todavía secretora, están en una fase proliferativa. Entonces, de esta manera nosotros
tratamos de evaluar desde el punto de vista microscópico cómo están estas glándulas que están en este caso sin ningún tipo de problemas. Este es el grado 1 que nosotros vemos en una biopsia. Quisiéramos ver todas las yeguas con ese tipo de problemas, de respuesta, lo cual es bueno. Pero sin embargo, en algunos casos vamos a ver más bien todo lo contrario. Vamos a ver acá, en este caso clínico, una dispersión de las glándulas entre ellas, que aparte de edema, tienen un infiltrado inflamatorio bastante conspicuo, muy claro, donde hay allí una mezcla de linfocitos, macrófagos, que están creando una fagocitosis activa, lo cual a su vez se combina con ese edema eosinofílico alrededor, creando un edema periglandular importante. Vemos que la densidad de glándulas, en este caso, que este es un grado 1 normal, que está respondiendo muy bien hormonalmente a los estrógenos en forma proliferativa, se compara con esto, que está en fase proliferativa también, pero que estamos viendo que hay edema hemorrágico alrededor de la glándula, por eso lo vemos intensamente rojo, rosado, y esos puntos que estamos viendo en esta zona, la cual corresponde a infiltrado inflamatorio linfocítico, periglandular. Esto va creando mucho más edema y progresivamente nos va a crear a su vez una fibrosis con el tiempo, una irritación a esta edema inflamatorio y va a crear entonces fibrosis periglandular. Esa fibrosis periglandular comienza a hacer daño y el grado 2 tiene dos grados, un grado A y un grado B. ¿Qué queremos decir los patólogos con eso? Que estamos evaluando cambios morfológicos indeseables que pueden pasar entonces en el tejido glandular secretor que va a alimentar al embrión muy temprano, y ese embrión que se va a formar ahí, luego va a ser feto, necesita más bien que esas glándulas estén dispersas pero densas. Una densidad glandular como la que vemos acá. Acá vemos que están separadas, y no es que están separadas nada más, sino que hay menor densidad glandular, ya comienza a hacer daño, lo cual lo lleva a un grado A o un grado B. El grado B estaría en relación con fibrosis ya periglandular. Aquí entra en función un sistema muy hábil que tienen todas las hembras a nivel glandular. Hay una red vascular sanguínea, una red venosa y hay una red linfática. Entonces, la red linfática es altamente eficiente en la yegua comparado con la vaca. Entonces, comparada también con la cabra y la perra. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una consideración que siempre tenemos que hacer desde el punto de vista morfológico. Es tomar en cuenta si esa biopsia es grado 2A, ok, tiene todavía futuro, podemos tratarla, ese útero con mucho cariño, podemos hacer buenos lavados uterinos. Y vamos a hablar eso finalmente. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos un endometrio con categoría grado A si hay menos irritación periglandular alrededor de estas glándulas. Y podemos ver quizás una capa de fibrosis alrededor o dos capas. Pero en la grado B vamos a ver respuesta inflamatoria intensa, respuesta cero hemorrágica importante y algún trastorno hay de fibrosis posiblemente periglandular que está creando irritación, y los linfáticos tienen que trabajar mucho más duro para crear ese drenaje de ese endometrio. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que una fibrosis glandular grado 2B ya comienza a tener problemas, porque comienza a haber más irritación de fluidos no reabsorbidos a tiempo, no hay una reabsorción enérgica
lo cual significa de que hay más fibrosis de la que se ve en la misma biopsia. Si nosotros tomamos en cuenta hasta ahorita un grado 2B o un grado 2A, bueno, estas son yeguas que pueden ser bien manejadas, ¿ok? Con estrategias de tratamiento, y pudiésemos disminuir el grado de fibrosis en esa zona, que no siga progresando. Esto va a traer como consecuencia entonces que la red linfática se va saturando con el tiempo y mucha fibrosis se va formando en el tejido interglandular. Entonces, de esta manera, el grado de chance de producir un potro a término, es decir, o potro al pie en una gestación, va a ser para una grado 2A, es decir, de un 50%, para una grado 2B de un 30%, ya comienza a mermar. Pero si llegamos nosotros a una situación como esta que está acá, comparen la densidad glandular de esta yegua con respecto a esta yegua, con respecto a esta yegua que es normal. Aquí tenemos un 90%, un 80% de chance de potro al pie, o casi un 100%. Pero posiblemente esta es una yegua que tiene un potro, ha tenido o 2 potros o 3 potros, y ya todavía a partir del tercer parto comienza a hacerse más irritante la respuesta fibromatosa periglandular. Pero en una yegua categoría grado 3, como la que estamos viendo acá, aquí la densidad glandular comienza a empobrecerse de una manera dramática. Y una yegua grado 3 ya es una yegua de consideración. Posiblemente sea una yegua añosa que ha tenido ya unas 4 o 5 gestaciones. Afortunadamente nunca tuvo una distocia importante, lo cual es considerable. Pero la fibrosis se ha ido, es decir, increciendo y dominando la estructura del corio endometrial. Y de esta manera más bien hace una atrofia, es decir, compresiva la fibrosis sobre la glándula y disminuye la densidad glandular considerablemente, llevando solamente un chance de un 10% en esa etapa, lo cual no es ni malo porque todavía tiene un chance de producir un potro a término. ¿Ok? Estas son yeguas que las llamamos yeguas de 2, 3 temporadas, es decir, vacía y ¡pum! Hay un bingo y se logra hacer una buena gestación. Allí el ginecostetra veterinario, que ya está haciendo un trabajo espectacular, está considerando ese útero, lo está cuidando, y una yegua que tiene una genética importante y no podemos dejar perderla. ¿Ok? Hay una situación que hay que diferenciar desde el punto de vista clínico y no tiene ningunos problemas. Uno es lo que denominamos poliquistosis endometrial versus quistes glandulares del endometrio. Dos situaciones totalmente diferentes. Como lo dice esta expresión, quistes endometriales, son dilataciones linfáticas crónicas o hipertensión linfática en el endometrio. Si hay una hipertensión linfática, significa que gran parte de la red linfática está teniendo presiones externas que se llaman fibrosis. Fibrosis periglandular, fibrosis alrededor de los vasos sanguíneos de la mucosa endometrial, del estrato compacto del endometrio, y a su vez también fibrosis perilinfática. Esto significa entonces que lo que va a haber en lo sucesivo es la formación de más estructuras dilatadas, quísticas o fibroquísticas, que son muy duros de romper. Y esta es la situación que nosotros tenemos que, es decir, prever en yeguas de cada 2, 3 temporadas de monta, que son difíciles de preñar, mas no imposible,
Y bueno, intentando una buena genética, podemos nosotros entonces llevar a cabo una preñez exitosa. Pero ese endometrio va a menos si nosotros no tomamos previsiones sobre cómo tratar esa situación que está increciendo en el endometrio. El quiste glandular, en ese caso, es un poco más sano, pero lo que nos está diciendo el quiste glandular es que las glándulas endometriales están teniendo una, vamos a decir, un tropismo glandular mucoso estimulado a través de la acción de la progesterona, y esa progesterona posiblemente está creando unas frecuencias muy variables en la yegua, quizá factor edad, quizá factor fibrosis también, periglandular, que va, vamos a decir, como creciendo en número de capas, 2, 3, 4 capas alrededor de las glándulas endometriales, y entonces ese periodo secretor del endometrio bajo el dominio de la progesterona comienza a acumularse y a atrofiar compresivamente las células endometriales e inevitablemente esa glándula comienza a dilatarse y esas células endometriales a atrofiarse, lo cual entonces complica la situación. Pero son tratamientos totalmente diferentes, son cuestiones totalmente diferentes. Pero sí nos está diciendo un quiste glándulo endometrial que ha habido una falta de estímulo progesterónico también dentro del ciclo. Hay yeguas que con los años van a bajar los niveles de progesterona, entonces nosotros tenemos que monitorear progesterona en yeguas de alto riesgo, ¿ok? De gestación. Entonces, en ese sentido, recuerden diferenciar quistes endometriales versus quistes glandulares del endometrio. ¿Ok? Entonces, hasta acá hemos estado hablando de cambios de estructuras glandulares, estamos hablando de agresión fibroplástica irritativa de los espacios interendometriales o interglandulares, y de esa manera irritan, crean en forma irritada un proceso de linfangiectasia muy severo que va a generar futuramente quistes endometriales. Y cuando hay una poliquistosis endometrial es realmente bastante complicado que podamos decir que vamos a resolver una poliquistosis muy fácil. No es fácil. Posiblemente la yegua está diciendo que está yendo a sus últimas etapas de gestaciones porque no es fácil destruir un tejido conectivo que ha ido engranándose alrededor de los vasos, alrededor de las glándulas, y eso está creando atrofia compresiva, es decir, está creando linfangiectasia mayor y está creando atrofia también, es decir, compresiva del sistema glandular endometrial. Así que, ¿cómo podemos salvaguardar eso? Tenemos que entrar en otro tópico. Tenemos que hablar de una manera muy agresiva, porque nosotros los veterinarios podemos ayudar a la yegua o podemos ayudar a afectar la yegua. ¿Ok? Eso es una realidad. Muchas veces la forma como se maneja la yegua, como el médico veterinario ginecostetra está trabajando esos animales, en algunos puede poner gran empeño, pero en otros pudiese haber problemas irritantes sobre la superficie endometrial y sobre el corio endometrial. Fíjense lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de enfermedad fibroquística, ¿ok? Enfermedad fibroquística endometrial, aquí les pongo un modelo de una yegua que se llama prolija, todavía vive, tiene un grado 3 de biopsia, una citología endometrial positiva, inflamatoria,
crónica y con problemas de algunos quistes glandulares. Es decir, que su ciclo estral ha ido cambiando. Y es una yegua con una genética extraordinaria, pero es una yegua que está comprometida. Entonces, si nosotros vemos ese hecho, nos estamos dando cuenta que ella todavía, a pesar de grandes lesiones que tiene chance de potro al pie. Entonces, con un grado 3, todavía tiene chance. Entonces, allí es donde tenemos que crear la mayor capacidad de salud endometrial a futuro en el manejo de este tipo de yegua. Analizando yo esta yegua, creamos la necesidad de tomar por lo menos unos 3 o 4 fragmentos, 2 de cada cuerno, una evaluación ultrasónica muy buena, un lavado endometrial, y ese lavado endometrial pues lo llevamos de la manera más aséptica, con los fines de saber cómo está la concentración de moco en términos de tensión, es decir, osmolaridad endometrial. Y por otro lado, tratar de estudiar qué problemas pudiésemos hacer para detener de alguna manera una poliquistosis endometrial. Pero es un reto que lleva tiempo, es un reto que lleva inversión, porque esto tiene que tener en paralelo una evaluación hormonal, cómo están los niveles de progesterona, cómo está el estrógeno, y seguirlo en 3 oportunidades en un ciclo estral. Y de esta manera podemos tener algunos elementos de base como para fijar una estrategia de suplementación hormonal o no, de crear un ambiente en el endometrio que sea un poco más limpio, con lavados uterinos frecuentes, con solución salina, no. En una etapa podemos utilizar solución salina, pero en otra etapa deberíamos utilizar buffer fosfato, pH 7.4, que es el pH del endometrio de una yegua normal y de una vaca normal. ¿Okay? Entonces, por eso en el lavado podemos usar tiras de pH y ver cómo va la cosa y ver cómo podemos cambiar ese pH si está muy ácido, porque el pH tiene que ser 7.4. Normalmente la biopsia endometrial requiere coloraciones especiales. Necesitamos saber si allí hay bacterias, crónicamente lo más seguro, qué bacteria es, qué sensibilidad tiene. Si no hacemos un antibiograma no lo vamos a poder hacer. Entonces, y eso es lo que pasa. Y pensamos que a lo mejor cualquier antibiótico puede resolver de amplio espectro el problema. Pues y nos damos cuenta que estamos equivocados. Esto que está acá es piroquetas. Señores, leptospira es un problema aquí, allá y más allá. Desde la China para acá, aparte del coronavirus, pues también leptospira es un problema. Nosotros en Venezuela aprendimos a vivir con leptospira en el ganado, pero a medida que vamos trabajando los caballos nos damos cuenta que esos caballos están en territorio bovino y que cuando escasea el agua en las zonas más planas, tipo sabanas o piedemonte, es decir, vamos a tener en cuenta que leptospira, lo más seguro es que esté allí. Entonces tenemos que hacer una búsqueda, tenemos que hacer una serología de esas yeguas y cerciorarnos de que hay leptospira o no, porque vamos a tener que hacer una terapia contra esas espiroquetas, que no es una, la mayoría de las veces son varias serobares que están allí. Una de las cosas que hemos encontrado en nuestro país, en Venezuela, ha sido que nosotros hemos importado muchas yeguas, muchísimas yeguas de semoviente para, es decir, mejorar nuestra genética. Y hemos tenido cepas de leptospira importadas de Estados Unidos a Venezuela. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa si en Venezuela hay mucha leptospira? Sí, sí hay mucha leptospira, pero el comportamiento genético de varios serobares no es exactamente el mismo siempre. El ambiente
y la zona donde está ubicada, pues es problema. De hecho, Leptospira en Kentucky es uno de los agentes bacteriológicos más comunes, con mayores lesiones en los endometrios de yeguas en servicio en distintas áreas. Hemos ido aprendiendo que la causa de aborto más común que yo he visto en Venezuela, revisando fetos en los últimos 35 años, ha sido Leptospira. De manera tal que es bueno que ustedes poder intercambiar con ustedes estas inquietudes probadas con estudios controlados. Y pueden ver mis estadísticas en la literatura. Los lavados uterinos pre y post servicio son fundamentales en este tipo de hierro. Otra cosa importante es el timing en el servicio. Es decir, momento adecuado, importante de seguimiento o sincronización para que ese embrión que podamos implantar. Ok, entonces fíjense lo siguiente. Acá estamos viendo algunos problemas, o no problemas, estamos viendo la ubicación entonces del tracto genital en la región pelviana. Estamos viendo la forma como normalmente deberíamos tener un ovario bien posicionado anteriormente, ¿okay? A nivel dorsal, y esta zona de tubo uterino, y luego este cuerno uterino bastante desarrollado. Un trayecto bastante largo, pero fíjense ustedes que el espermatozoide, cuando hay eyaculación del padrillo, es decir, es una eyaculación intrauterina, esa eyaculación intrauterina hace que cierre y cree un vacío en el momento de la eyaculación que facilita el ingreso a una cierta distancia importante del eyaculado, y en cuestión de 1 hora y media, pues ese componente espermático está en el oviducto. De manera tal que el timing es muy importante cuando estamos hablando de yeguas, problemas, yeguas grado 3 o grado 2B hacia grado 3. Por supuesto que estas yeguas resistentes a endometritis versus yeguas susceptibles a endometritis es un término que fue muy útil, porque cuando lavábamos esas yeguas, tomábamos los leucocitos y los ponemos en cámaras quimiotácticas, veíamos que la quimiotaxis de esos neutrófilos a bacterias era muy activa, pero el killing intracelular, la muerte intracelular, o valga decir intracitoplasmática en el macrófago, era poco eficiente. Entonces nos dábamos cuenta quizás que algunas de estas bacterias contenían de alguna manera factores inhibidores. Hoy por hoy sabemos que hay distintas bacterias que se transforman en prácticamente parásitas intracelulares hasta que el macrófago se muere con una gran cantidad de bacterias en su citoplasma. Pero entonces hay dos cosas importantes: quimiotaxis y muerte intracelular dentro del macrófago o el neutrófilo. Entonces, esas dos cosas se ve que pierde vigor a través de los años. Por eso muchas yeguas son responsables de ser susceptibles a endometritis. Y eso fue lo que encontró Asbury, que obviamente hay factores, elementos que en las yeguas crean cambios inmunológicos, no tanto en el proceso de quimiotaxis y fagocitosis, sino debilidad en la muerte intracitoplasmática por parte del macrófago contra la bacteria. De manera tal que es importante siempre tomar en cuenta esto, y por eso que de alguna manera los lavados quizás son ideales pre y post servicio. Desde que una yegua a través de la fosa de la ovulación libera ese óvulo, podemos decir que transcurre entonces un corto tiempo, de manera tal que una yegua susceptible a endometritis, una yegua grado 2B y 3, tiene que tener un timing muy importante, muy corto y preciso.
porque si no caemos en esto que está acá, ¿ok? Esta reabsorción de este embrión que casi estaba ya en estado fetal. Recuérdense que el día 45 ya ahí tenemos un concepto completo de feto propiamente dicho. Por eso, bueno, el timing tiene un proceso fundamental y es donde creo que fallamos reproductivamente en el manejo de estos animales. A pesar de que podemos sincronizar, que podemos estimular la ovulación, en fin, el timing juega un papel importante. Fíjense ustedes que ahí están lavando el semen del padrillo, el pene del padrillo preservicio. Esto juega un papel importante en la monta y también en que el padrillo eyacule completamente de una manera satisfactoria. Bueno, todos sabemos que hay un eje hipotálamo hipoficiario importante en donde hay factores de liberación de GnRH hipoficiarios y el hipotálamo, desde el hipotálamo, y tenemos elementos que juegan un rol crítico en la estructura de liberación hormonal a tiempo. Entonces, tanto LH como FSH, folículo estimulante y también luteinizante, ambas hormonas juegan un papel importante a nivel ovárico y, por supuesto, a nivel endometrial. De manera tal que este eje hipotálamo hipoficiario está en sincronía y tiene que tener sincronía. Llevan problemas sobre grado 2, A o B o C, o 3, pues pueden tener cambios hormonales importantes, particularmente la grado 3 y la grado 2B. De manera tal que en ese caso hay que tratar de seguir de alguna manera expedita estas yeguas. Es decir, yeguas con buen valor tienen que ser preferentemente, si tienen problemas, sincronícenla y trabajenla. Eso va a crear que siempre cuando vemos una grado 2, B y 3, seguro que hay un grado de atrofia glandular. Y eso hay que estimularlo, ¿ok? Por otro lado, también, es decir, ese timing hace una gran diferencia. La próxima. Normalmente hay una cantidad de estrategias que podemos utilizar con el padrillo, es decir, podemos tomar en cuenta varias estrategias. ¿Por qué? Porque el padrillo y la yegua son uno solo en el momento de la cópula. De manera tal, son dos, pero están dentro de un solo individuo. Llámese yegua, ¿ok? Y la eyaculación es intrauterina. De manera tal que la contaminación mínima post servicio es algo que siempre en una yegua que ya ustedes tengan grado 2B o grado 3, hay que hacer forzosamente un lavado uterino post servicio. ¿Ok? Pero bueno, si lo pueden hacer pre y post servicio, mejor. Los anexos fetales, y tomamos en cuenta las condiciones que necesita tener la placenta o anexos embrionarios para andar muy bien, pues necesitamos conocer o recordar todo eso que tiene que ver con la patofisiología de esos anexos fetales, la relación materno-fetal, la limpieza o salud endometrial, a sabiendas de que hay agentes infecciosos externos que pueden ser muy fácil llevados por el padrillo o por nosotros durante la inseminación artificial, quizá de ciertas razas que pues no exigen una monta normal, de manera tal que en ese caso debemos recordar que la placenta del equino es una placenta
que tiene un felpudo uniforme a todo lo largo, es una placenta, tiene una estructura microcotiledonaria, difusa, ¿ok? Entonces son microcotiledones que si los llevamos al punto de vista histológico, tenemos 6 capas, 3 capas que tienen que ver con la madre, ¿ok? Y 3 capas que tienen que ver con los anexos fetales. Los capilares o arteriolas externamente, dentro de cada uno de los 2 individuos, el feto y la madre, en su útero, tenemos una relación materno-fetal que es sindesmo-corial. No hay una penetración muy fuerte del coriolantoides dentro de la estructura glandular endometrial, pero sí hay una relación, es decir, adherente con una separación ultramicroscópica realmente, por lo cual la retención placentaria no es un problema como lo es en la vaca. Esos microcotiledones se unen creando una especie de felpudo a todo lo largo y vamos a notar que esa zona de la placenta, es decir, del anexo fetal, vamos a encontrar que tiene una pequeña zona sin felpudo que está en relación con el tubo uterino, es decir, lo que sería ese pasaje útero tubárico. De manera tal que recuerden que es una placenta, entonces, difusa. Exactamente igual lo tiene la cerda, exactamente igual. Mientras que la placenta de la vaca, pues, tiene una estructura cotiledonaria muy bien desarrollada, unos cotiledones que pueden llegar hasta unos 15 centímetros de diámetro, y esa cotiledón, es decir, inserta de una manera imbricada, más no fusionada, exactamente igual que en la yegua, pero a mayor aumento, a mayor cantidad de masa, lo cual significa que esa unión también es una unión que es materno-fetal, lábil, no hay fusión, no tiene por qué haber sangramiento, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que esa placenta cotiledonaria de la vaca es mucho más íntima de lo que es en el caso de la yegua con microcotiledones. Entonces, no sé si ustedes están claros de que Mycoplasma equigenitalium es una causa patológica de abortos en la yegua. No será tan frecuente, pero es por estudios. Pero nos dimos cuenta que era capaz de producir lesiones muy importantes en el feto y abortos, si no reabsorciones embrionarias, abortos dentro de los primeros 6 meses del feto. Pero aquí lo que hice fue congelar el endometrio completo con el feto. Lo congelé y bueno, hice con una sierra de carnicería, tomé un corte completo donde es muy expedito y es muy elocuente porque podemos ver en este caso el tapón mucoso del cuello uterino, que es fundamental. Estamos viendo en esta zona justamente el coriolantoides, donde tenemos parte de los microcotiledones de la placenta adherentes con el alantoide a la superficie endometrial de la madre. Estamos viendo que hay un material amarillento dentro de esta congelación, donde los fluidos, vamos a decir, del amnio y del corio, está congelado. Ven este material amarillo, sobre todo en el amnio,
significa que este animal, en la muerte, en el matadero, pues tuvo un tiempo y defecó en el saco amniótico, de manera tal que da ese tinte amarillento del meconio. Acá, ¿ok? Recuerden ustedes que el feto regula la cantidad de líquido amniótico. ¿Cómo lo hace? Por deglución. Él deglute unas 30 veces al día o 40 veces al día, a veces más. Y de esa manera él se está retroalimentando, porque de cualquier manera el amnio tiene una cantidad de proteínas, minerales, que son llevados pues al tracto digestivo y hay un cierto grado de biodegradación por parte del feto, sobre todo en el feto después del tercer mes, ¿ok? De gestación. Por otro lado, estamos viendo que hay dos componentes importantes bien demarcados. Tenemos un coriolantoide y tenemos un amnio que tiene pues una estructura mucho más rígida, parece mentira, mucho más rígida, y que es un elemento que tiene una tremenda función de antichoque y de nutrición, ese amnio, ese líquido amniótico que rodea pues la membrana coriolantoidea. Y pues, por supuesto, hay un alantoamnio y hay un corio con material pues que tiene una función protectiva bastante importante. Este es un feto con una cantidad de líquido amniótico muy baja. Una yegua que la teníamos experimentalmente, naturalmente infectada, pero la seguimos experimentalmente. Y ese feto tuvo en su proceso problemas para quizás estimular la ingestión de líquido amniótico y su condición corporal pues no es la mejor. Vemos que está muy bien marcado la pared costal, vemos que hay una pérdida de masa muscular en este animal a término, este feto está a término. Entonces, este tipo de situación posiblemente está concursando con una placenta muy rígida, sobre todo un amnio muy rígido. Cuando veamos un amnio muy grueso dentro de un equino en el último tercio de la gestación, hay que ver porque tiene un grado de infección, lo más seguro. ¿Okay? Este animalito estaba infectado naturalmente con Mycoplasma equigenitalium y Mycoplasma subdolum. Este Mycoplasma no se conocía en la década de los 80, es decir, qué grado de antigenicidad tenía, qué grado de rol cumplía en gestación. Y tuve la oportunidad pues, de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y parte de mi tesis inicialmente fue conocer qué cantidad de micoplasma había en los caballos de la zona de Ontario, que es una zona bastante grande. Entonces, pues nos dimos cuenta de que micoplasma, junto con unas cepas que habían sido aisladas previamente, de que es una causa importante de incorporar dentro de las causas de abortos equinos. Y en ese caso, pues es muy importante el que tomen en cuenta esa posibilidad. Igualmente pasa, y lo demostró Peter Timoney con Taylorella equigenitalium, profesor, investigador, virólogo, presidente del Glock Equine Research Center en Kentucky, pues nos hemos dado cuenta que hay patógenos que fácilmente cambian su actividad de relación con su entorno y se vuelven en un momento dado inclusive mucho más citopáticos que otros. De manera tal que es importante que tengan eso dentro de su diccionario. Esta data está internacionalmente publicada y está en uno de los libros de micoplasmología más importantes que ha creado la Organización Internacional de Micoplasmología. De manera tal que es interesante. Otro agente patógeno que no podemos descartar nosotros
mortinatos que podemos ver en el último día de gestación o nacer y morir por síndrome de mala adaptación perinatal. Fetos cuya condición corporal se puede parecer un poco a este feto infectado a término con micoplasma, pero que tiene un tinte ictérico bastante irracional, muy severo. Estamos viendo una placenta a término, es decir, también con tinte ictérico, y esto es lo que hace normalmente Leptospira. De manera tal que Leptospira, como dije anteriormente, es un patógeno muy, pero muy importante también, sobre todo en frecuencia, sobre todo en equinos que están en condiciones de sabana, equinos que están inclusive en clubes, que vienen de fincas, y bueno, en lo que llegan al club, pues a veces tienden a tener un tinte ictérico y si no se busca, lo que más pensamos siempre es que son hemotrópicos, pero lo más posible es que siempre la leptospira pudiese estar en ese problema. La leptospira no tiene una etapa de gestación comúnmente conocido. Si ven los libros, en el caso del bovino, antes decían que la leptospirosis ocurría como la brucelosis, entre el quinto y el séptimo mes de gestación, o el tercero y el quinto. No, en el caso del caballo puede pasar mortalidad embrionaria, puede estar en un mes de gestación y morirse el feto, luego, es decir, muchas veces es reabsorbido, que prácticamente no lo vemos, pero normalmente en cualquier etapa de la gestación. Sin embargo, pudiese decir que en mi experiencia a través de los años en Venezuela y con Kentucky, aprendimos que las yeguas que llevábamos de aquí para allá, de Estados Unidos para allá, pues nos infectaban a nuestras yeguas y nos infectaban a nuestros potros. De manera tal que es una condición que Estados Unidos llegó estadísticamente a reportar que la causa de aborto más frecuente en Estados Unidos en equinos era leptospira. Ellos son muy, vamos a decir, formales dentro de los procesos y no podían utilizar una vacuna de bovino en el caso de los equinos. Nosotros sabemos cuál es la rigidez del USDA en ese sentido. Encontrábamos que eran fincas con problemas de leptospirosis bovina. Encontrábamos caballos que pastaban en esos pastos y a su vez en esas aguas, sobre todo cuando el agua es escasa, la alcalinidad de esa agua es altísima y ahí Leptospira es feliz. Entonces se infectaba. Y en ese grado de infección, indudablemente que veíamos aborto, veíamos muy bajos pesos al nacer, igualito que el bovino. De manera tal que Leptospira es una de las causas número 1 de abortos en Venezuela. Nosotros logramos, es decir, con ayuda de otros colegas, el utilizar la vacuna polivalente de Leptospira de bovino y no perder más tiempo con eso. Y comencé a controlar con un diseño, es decir, la frecuencia de leptospirosis y pues obviamente que trabajó muy bien la vacuna. Las lesiones son pérdida de peso, emaciación fetal, síndrome ictérico en mucosas, de ocular, bucal, perianal, de manera tal que es una de las causas importantes, si no la más importante, y sigue siendo en Estados Unidos una causa importante. En aras del tiempo vamos a comenzar con unas preguntas que tienen nuestros colegas. Ok, cómo no. La leptospira en el caso de los equinos, el diagnóstico en bovinos, normalmente la prueba que se hace es la microaglutinación en placa. En el caso de los equinos, por esa relación que tienen y la distribución que tenemos nosotros de leptospira, la posibilidad que tienen de infectar diferentes especies, se utiliza la misma prueba que estaríamos buscando nosotros en un rebaño de yeguas
previo a la temporada de monta, si tienen títulos altos o algo en específico. Ok, muy interesante tu pregunta, Jenner. Ok. Tenemos una pregunta de la colega Gabriela Mejías que dice, quisiera que nos comentara por qué se tomaron 3 puntos distintos en el útero para la biopsia. En el caso de las yeguas repetidoras, se puede realizar un hisopado uterino para la citología y cultivo. Se puede realizar un lavado con solución fisiológica para extraer el contenido uterino y este luego ser remitido a estudios. Muy buenas preguntas, gracias. Normalmente, MAT, microaglutinación, es la prueba de rutina. Lo que yo hago normalmente es evaluar el perfil de leptospira cerovares comunes y tomo en cuenta también uno de los nuevos, vamos a decir, no cerovares, sino especie de leptospira de los últimos años, que se llama Leptospira género Bor peterseni, ¿ok? Su especie Harjobovis, ¿ok? Es una leptospira que tiene un impacto reproductivo bastante alto para el bovino. Es hospedador específico para el bovino, ¿ok? Así como en el caso de la cerda, reproductivamente Leptospira vamos a decir, Bratislava es la leptospira por excelencia de los cerdos. Pero en el caso del equino, nos damos cuenta que el proceso de infección es un proceso en donde actúan varios cerovares, igualito que en la vaca, en el modelo del ganado ovino, en el modelo de la cabra y del ovino, donde varios cerovares están mostrando en el MAT, en la microaglutinación, que hay bastante actividad de cero conversión. En este caso, vamos a decir que Leptospira harjobovis, o sea, Bor peterseni, subespecie harjobovis, es altamente patógena y específica en rumiantes. ¿Ok? Eso fue corroborado igualmente por Estados Unidos en varios estados, en lo particular Michigan. En Michigan State University, allí hubo una situación donde encontraron ellos gran cantidad de, y es donde identifica a Leptospira como una especie nueva, en este caso Leptospira Bor peterseni, Cerovar harjobovis, ¿ok? Esa Leptospira que es hospedador específico, produce una muerte bastante severa de los fetos con una neumonía muy severa, con una atrofia tímica de timo bastante importante, una leptospiruria marcada y leptospiremia. Entonces, es bastante citopática para el ganado. Pero en el caso de fetos, no fetos, bueno, fetos sí de equinos y fetos de bovinos que comparamos en matadero a través del apoyo de Zoetis. Es decir, encontramos que Bor peterseni estaba presente en los fetos. ¿Ok? No sabíamos en ese momento que tanto algunos fetos muy ictéricos y con problemas de estrés intrauterino que eran bastante evidentes. De manera tal que puedo decirles que en el caso del equino hay una cantidad de cerovares que replican, o sea, se dividen, se multiplican muy bien en el útero de los úteros afectados y fetos afectados por leptospira, donde te puedo decir que icterohemorrágica, leptospira canícola, leptospira, por ejemplo, Bratislava también crecen muy bien en el equino.
Y prácticamente casi todos los serobares de equino, que son un panel de 10 serobares que se usan de monitoreo en muchos laboratorios, que el equino reacciona contra muchos tipos de leptospira. ¿Ok? Doctor, para finalizar con el tema de lectospira, ¿recomienda el uso de dihidroestreptomicina como barrido previo a la temporada de monta? ¿Se usa? Ojo, es una pregunta muy importante, porque cuando yo entro en temporada de monta, es decir, una de las cosas que le sugiero a los colegas es que deben hacer, es decir, los primeros 4 o 5 meses de gestación deben hacer un pulso mensual, ¿ok? De oxitetraciclina y dihidroestreptomicina. De esa manera estamos trabajando varias cepas, es decir, sensibles por supuesto, a dihidroestrepto, pero también a oxitetraciclina. Y por otro lado, controlamos el Ehrlichia. Los primeros 5 meses sería ideal darle un pulso mensual a esos animales. Ya después de 5 meses, ya hay un mejor ambiente o salud endometrial. ¿Okay? Tenemos otra pregunta que dice, tiempo en horas de los lavados intrauterinos pre y post servicio. Y si en ambos casos tendríamos que dejar dentro del útero alguna solución antibiótica. Pregunta Marcos Domínguez. Ok, normalmente lo que nosotros hacemos y recomendamos es que exista un lavado. Recuérdense lo siguiente, una vez que el caballo que tiene la ventaja de eyacular intrauterinamente, es decir, en cuestión de 1 hora y media están los espermatozoides en el tubo uterino, arriba, hacia el istmo, de manera tal que es bastante rápido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ok, estamos viendo el eco, estamos viendo el folículo potencial de ovulación que tiene la yegua. Entonces, en ese caso, la servimos en la mañana o la servimos en la tarde. Y en la mañana siguiente estamos haciendo un lavado uterino, porque va a llevar 6 días realmente para que ese embrión, ese blastocito, pues llegue al endometrio, ¿cierto? Entonces, de manera tal que no hay que atorarse mucho con el lavado pre-servicio, que es antes del servicio, como lo dice, no tiene que ponerse hora. Hágalo dentro de la primera hora, o sea, en el tiempo antes de llevar el animal a servicio. Luego, el post-servicio, tenemos 4 días por delante, 5 días, o sea, no hay apuro, pero lo mejor es hacerlo inmediatamente dentro del día siguiente, o sea que al día siguiente haces el lavado endometrial, ¿ok? El lavado uterino. Doctor, en aras del tiempo tenemos dos últimas preguntas. Una es del colega Rafael Zamora. Dice, ¿cómo se maneja el pH del útero de la yegua cuando está alterado? Y Okay. de Inti Ramírez, su experiencia en abortos por Aspergillus y Cándida. Ok, son otras causas más de aborto, aprovechando lo de Candida aspergillus. Generalmente, nosotros no queremos ver esos microorganismos en el endometrio. Es muy atípico. Quiere decir que el pH de ese endometrio está muy desequilibrado y quiere decir que el caballo, el padrillo, a lo mejor no le hacen lavado preservicio, ¿ok? O sea que hay mal manejo de la yegua, perdón, del padrillo y de la yegua, ¿ok? Entonces, número uno, es decir, haber hongos dentro de ese endometrio es bastante delicado. Hay que estar muy claro, entonces, varios lavados de tratamiento antimicótico y también con antibióticos. Y luego de lavar ese ambiente, entonces pensar en servir en el celo siguiente. ¿Por qué? Porque cuando hay hongos dentro de un endometrio, significa que hay cochinada, es sucio el ambiente y no están haciendo un buen lavado del padrillo. Recuérdense que él eyacula intrauterinamente, entonces significa que ustedes tienen que dar
Es decir, un tratamiento de lavado pre-servicio importante y, por supuesto, post-servicio. Y de esa manera hacer los dos lavados, sobre todo si hay hongos. Eso es grave. Entonces, en ese caso, balancear el pH depende cómo está el pH naturalmente. Entonces, en ese caso, metan la mano, hagan un hisopado endometrial protegido, sabiendo entonces cuál es el pH que tienes. Bueno, vas a balancearlo con un pH en buffer, neutro. O sea, fosfato. ¿Ok? No vayan a poner sucrosa, nada de azúcares allí, solamente buffer fosfato, pH 7.4. Ese es el pH del endometrio. Ese es el pH del semen. ¿Ok? Entonces, recuerden, usted va a meter un semen ácido, quiere decir que es un semen de mala calidad. Un pH extremadamente alcalino tampoco sirve. pH 7.4. Bueno, doctor, es hora de despedirnos. Realmente para nosotros es un placer tenerlo compartiendo sus experiencias con nosotros. Tener una persona con tantísima experiencia es un orgullo, y que nos esté representando dentro y fuera de Venezuela seguirá siendo un orgullo por muchos años. Muchísimas gracias. Le dejo las últimas palabras para que se despida de su público. Adelante, doctor. No, realmente gracias por la invitación. Indudablemente agradezco mucho la apertura de Mari para intercambiar con ustedes esas inquietudes y que podamos seguir pues, en contacto a través del tiempo. Encantado de apoyar en lo que sea. Estoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, acá en República Dominicana. Bueno, estamos completamente a la orden en muchas cosas y bueno, estaremos en contacto. Gracias por la oportunidad, Mari, y gracias también al resto del equipo de esa No, asociación venezolana, justamente que está trabajando duro los veterinarios en esta etapa que están ustedes en Estados Unidos. Los felicito. bueno, doctor, hay una lluvia de felicitaciones en el chat, así que con eso queremos despedirnos. Reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos vernos próximamente. Bueno, Feliz gracias. noche.